Sean ustedes bienvenidos al primer episodio de Hacia Dónde Vamos, este podcast donde nos introduciremos en el continente más lejano, por lo menos para nosotros, jóvenes ciudadanos de la República Argentina. Estaremos abordando distintas temáticas, distintos tópicos y desde distintas posturas para, por supuesto, poder aprender, porque ninguno del equipo que integra Hacia Dónde Vamos es experto en la materia de Asia, sino que cada uno desde su área y desde su propia perspectiva puede mirar al continente asiático y abordar y acercarnos las distintas miradas y un poco observar y desahondar las cosas y los misterios que ocurren en este continente tan rico culturalmente y tan rico de variedad, de diversidad. Mi nombre es Sebastián Schurman, estudiante de Ciencia Política, y me acompaña el señor Jeremías Fabiano, estudiante de la carrera de Geografía. Bueno, estoy muy contento de poder empezar este proyecto en el que de a poco iremos caminando, navegando, volando en una suerte de viaje mental hacia las tierras lejanas de Asia. Y bueno, antes de meternos en tema, quiero presentar a Nicolás Aicinas. ¿Cómo va, Jere y Sebi? ¿Cómo andan? Bueno, acá entusiasmado por empezar a grabar, ¿no? En lo que sería el capítulo 0 de Hacia Dónde Vamos. Obviamente desde nuestras casas, bajo el contexto de una pandemia, de manera remota, ¿no? Grabando ahí con videollamada, cada uno con su programita, ¿no? Sí, es la manera que encontramos, por supuesto, de empezar este proyecto sin violar la cuarentena que hay que respetar, para que sepan un poco de la cocina de este mágico show que va a ser Hacia Dónde Vamos. Tengan en cuenta que fue grabado estos primeros capítulos, por lo menos, en cuarentena. Pasaba y escuchaban la voz de Nicolás Aicinas, un joven productor musical, por supuesto. Esto lo aclaramos un poco para que todos estén al tanto de las visiones que vamos a tener y cómo vamos a abordar el tema, culturalmente, políticamente, geográficamente. Hay muchos temas para abordar un continente, porque es enorme. Es una cosa de una diversidad y, por supuesto, y más que nada, un continente que para nosotros como occidentales no lo tenemos tan en cuenta a la hora del día a día y lo cotidiano. Muchas veces uno aborda estos temas desde los prejuicios, y es el tema que nos introdujo a hablar de Asia. Por eso en este primer capítulo estaremos abordando los prejuicios. Inicialmente planteamos 3 lineamientos que los trajo Jere para guiarnos un poco en este viaje inicial hacia el continente asiático. Sí, Sebi, yo estuve pensando en 3 sensaciones que se me vienen cuando pienso en Asia, que hacen un poco a una idea más general que ahora les voy a comentar. Pero bueno, vamos con estas 3 sensaciones. Primero es la lejanía, lo lejos que se encuentra Asia. Y un poco se me viene la metáfora que nos decían algunos cuando éramos chicos e íbamos a la playa, cuando estábamos cavando, quizás haciendo un castillito, un pozo en la arena, que es la metáfora de que si seguíamos cavando íbamos a llegar a China, que estaba del otro lado del mundo. Y esto nos da una cierta sensación que yo creo nos queda en el inconsciente, digamos, de lo dado vuelta, o que está completamente al revés, como si en China todo corriera en un sentido contrario. Después, la segunda de estas sensaciones es la extensión, que va un poco más a lo geográfico, a mi campo, que efectivamente Asia es el continente más grande en cuanto a superficie, apenitas más grande que América, pero más grande al fin. Y esta sensación siempre lo pensamos a Asia en cuanto a lo grande que es. Pero yo digo, ¿por qué hemos de pensarlo así cuando en realidad,
si nos movemos estando en Asia de un lugar a otro, lo que vamos a ver no es el mapa en sí que nos dice las distancias, el kilometraje y demás, sino vamos a ver paisajes, lugares, ciudades, accidentes geográficos, pero no, esta distancia también es mental, creo yo. Esto que vos decís de la inmensidad, de la grandeza que a uno se le viene a la cabeza cuando habla de Asia, como vos decís, tiene que ver con el mapa, porque uno, por más de que sea poco más grande que América, uno América lo ve estirado, con agua a los costados, y mentalmente se hace una imagen de algo como más chico al lado del bloque que uno ve cuando ve Asia, que es algo concreto y enorme. Y la otra cosa... Compacto. Claro, compacto. Y la otra cosa que surge también tiene que ver con la inmensidad de gente, de población. Uno ve en Asia que vive más cantidad de gente que en el resto del mundo. Más de la mitad del planeta, de las personas que habitan el planeta, viven allá. Y eso también es relativo, porque Asia, concretamente, tiene... zonas, grandes zonas desérticas, el norte en Rusia, en Medio Oriente, las zonas de China capaz hay zonas más deshabitadas, pero bueno, también tiene uno la imagen de las ciudades grandes, llenas y llenas de gente que caminan como hormiguitas, y eso lo hace ver a uno como una miniatura en la inmensidad de una población y un continente enorme. Tal cual. Y dejando un poco de lado esta cuestión de la densidad poblacional, pero sí atendiendo a lo que son los muchos países y las muchas culturas que hay y conviven en el territorio del continente asiático, se viene esta tercera sensación, que es la diversidad. Que si bien es verdad, y seríamos inconscientes si no diéramos cuenta de esta diversidad, yo creo que hoy en día no tendríamos que pensar a estos países y a estas culturas como de manera inmóvil, de manera auténtica, sino que habríamos de pensarla de una manera más dinámica y en un constante cambio, porque vivimos en el mundo de la globalización, donde las telecomunicaciones, los viajes y los intercambios son constantes y son de un lado al otro del mundo y entre diferentes lugares que nosotros quizá desconocemos ambos puntos, ¿no? Y estas tres sensaciones me parece que hacen un poco a la idea de un lugar exótico, a Asia como un lugar exótico. Y me parece que tendríamos que problematizarlo, aunque sea, o debatir este exotismo con el que miramos y pensamos a Asia, en tanto y en cuanto tiene una carga peyorativa y normalizante de que el sentido natural y correcto de las cosas es el occidental europeo, eurocéntrico. Tenemos que reconocer las diferencias sin creer que estas diferencias entre territorios hacen a cada sujeto en su individualidad, porque el haber nacido en un lugar o en otro no los determina para todo lo que harán o todo lo que son. En este sentido, y redondeando, me parece que lo que tendríamos que hacer es cotidianizar lo extraño y exotizar lo cotidiano. Claro. Estaría bueno parar un poco la pelota y preguntarnos por qué lo común para nosotros es común para nosotros y no para otros, y por qué lo extraño es lo extraño, ¿no? O sea, las sensaciones que nos causa en la cabeza, lo que nos resuena, lo que nos hace ruido, lo que no nos hace ruido, etc. Y metiéndome un poco más en mi campo, yo trabajo con artistas y soy artista, y siento que los sentidos tienen mucho que ver a partir de este punto, como lo puede ser la escucha en la música o en los sonidos, que a nosotros nos puede sonar convencional la música del occidente, pero cuando escuchamos música proveniente de Asia, como puede ser de China o música india, que es lo más convencional, al hablar de música asiática como gente occidental, nos resulta un poco disonante al oído. Y eso se puede explicar a partir del sistema musical, que es totalmente distinto al nuestro y no trabajan con las mismas tensiones que trabajamos nosotros. Nuestro oído reacciona de una manera distinta a la de ellos. Yéndome por otros sentidos, como lo puede ser el gusto y la vista, porque el artista puede tener distintas disciplinas, pero hablo también un poco de la comida, como puede ser
el chaufán o el sushi o la comida árabe, que tampoco es convencional para nosotros y hay una tensión marcada entre ese desconocimiento y la curiosidad de probarla y de no comerla todos los días como parte de una dieta cotidiana de una persona argentina. A lo que voy es que hay como una curiosidad y un deseo de a veces decir como, che, pidamos sushi, ¿no? Sí, tal cual, parecería como comida étnica que indefectiblemente nos remite a un lugar. Uno come sushi y se remite a Japón, indefectiblemente. En cambio, Claro. uno come pizza y en Argentina no necesariamente. Uno al comer pizza piensa en Italia, digamos. Eso yo lo veo que tiene mucho que ver con la separación Oriente-Occidente y las formas que adoptaron de organizar la vida. Obviamente antes estábamos hablando de los sentidos y de cómo ingresa la cultura. Nuestra cultura occidental también tiene ese parate y esa separación imaginaria, porque en lo concreto no existe, de Oriente y Occidente como dos cosas distintas, y para las formas de organización de vida eso se planteó a la hora de pensar los sistemas de gobierno, y uno puede ver desde acá muchas veces en los medios de comunicación clásicos que consume, que cualquier situación que suceda del otro lado del mundo tiene una connotación dependiendo el sistema de gobierno que haya adoptado, y todo visto bajo la vista y la lupa de un sistema democrático liberal occidental. Si no es eso y es extraño y hacen algo, es raro y está mal. Desde acá está condenado así. Y lo que desde acá queremos abordar es que cada país y cada sector de Asia tiene su historia y tiene su legitimación desde otro lugar de su historia. Por eso podemos ver monarquías, sultanatos, comunismos, y están todas atravesadas de una historia muy diferente a la nuestra, con una concepción, y se forjaron a base de luchas mucho más diversas y mucho más complejas de ver todo como si no es una democracia como la que nosotros vivimos, no está bien. Por eso me parece importante quebrar con esa percepción de Oriente-Occidente y allá es todo extraño, desde la comida hasta la forma de organización de su vida. Con esto que me decís de político, yo pienso, ¿por qué hemos de pensar, por ejemplo, con la misma vara o de analizarlo, una experiencia en India, en China o en Pakistán, con el contractualismo europeo, del iluminismo europeo, cuando ellos por ahí tienen su propia teoría política, su propia concepción, su forma de verlo? Y en ese sentido me parece que tiene algo que ver con la cuestión religiosa. Claro, Asia puede ser llamada la cuna de la religión, ¿no? Digamos, contiene las tres religiones por cantidad mayoritariamente multitudinarias, como lo pueden ser el islamismo, el judaísmo y el catolicismo. Y también contiene el budismo, que tiene una gran población mundial, ¿no? Exactamente, ¿no? Podemos ver que esto, uno asocia mucho lo que tiene que ver a la política o a la forma de organización de vida asiática relacionado con las religiones y con la lucha religiosa. Esto que vos hablabas de la pertenencia de cada religión, del nacimiento, del Viejo Testamento, por decirlo de alguna manera, de todas las religiones, que después en algunas se desarrollaron o escribieron su historia del lado occidental, muchas la siguieron o la continuaron desde su lado oriental, pero es una cuna y es una forma de percepción de las cuales, como también introduciendo los conceptos que Jere empezaba al principio, es un poco irreal plantear todo como desde Oriente está todo visto desde un punto de vista religioso, claro, y desde acá es todo racionalismo, porque
vivimos en un mundo globalizado y aquí también tiene participación la religión en la forma de organización de vida muchas veces y por supuesto que allí también la tiene. Lo que tenemos que dejar de separar es eso y tener en cuenta que cada vez el mundo está más conectado y lo podemos ver y ese parámetro lo vemos visualmente, volviéndolo de los sentidos, en las ciudades inmensas como Tokio o Bangkok, donde se ve ese choque cultural entre lo oriental y occidental, que ya no es algo heterogéneo, sino que ya se empieza a homogeneizar y empieza a mezclarse y a surgir lo que tiene que ver con la modernidad. Pero estas cosas son importantes ponerlas sobre la mesa a la hora de empezar un debate de cómo pretendemos ver lo que es un continente en el cual no vivimos, no pertenecemos, podemos conocer por algún viaje que otro, pero no tenemos el día a día y la cotidianidad y tenemos obviamente una percepción desde acá. Apuntamos a tener una mirada crítica, pero obviamente teniendo en cuenta todos los factores que podamos poner sobre la mesa para tener una observación y un poco aprender, porque es la idea nuestra de llevarles información y que ustedes se vayan aprendiendo, y desde acá también nosotros queremos ir nutriéndonos con el desarrollo de este podcast. Así que hablamos de todo, desde la inmensidad de Asia, desde los sentidos y de cómo abordamos la vida, la organización de la vida, las religiones, y muchos temas quedaron afuera que iremos abordando en cada capítulo. La idea es que cada capítulo tenga una temática específica, abordarla de distintos puntos de vista y adentrarnos, desahondar todas las cosas que podamos dentro de esa temática específica. Pero este ha sido el capítulo piloto, el capítulo número 0, podríamos decirle. Y la verdad, sigo teniendo la incógnita que hablé con los chicos antes de empezar el programa, que es ¿hacia dónde vamos? No sé, che. ¿Alguna idea, Nico? Y Asia seguro. Seguinos en Instagram en @AsiaPodcast.